¿Qué pasaría si modificamos este SAI de 9 amperios, que lo tenía por aquí? Está funcionando y todo muy bien, pero lo que tengo enchufado lo mantiene muy poco tiempo, creo que son 20 minutos, 25 minutos como mucho. Y si lo modificamos y le ponemos este bicharraco de batería, con esto multiplicaríamos por 10 la capacidad que tiene este pequeñito. 9 amperios frente a 100. Bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría explicar un poco por encima para qué funciona este aparatito. Básicamente, y como su sigla lo dice SAI, es un sistema de alimentación ininterrumpido. ¿Esto qué significa? Pues que todo lo que conectemos aquí, si se cae en la red, salta el magneto térmico de casa o lo que fuese, todo lo conectado seguiría funcionando. Hay un contra, que la energía que tiene es muy limitada. Este en este caso es de 480 vatios, es muy poquito, son 9 amperios, 12 voltios, y de los 9 amperios usables es un 50-60%, incluso diría que menos. Así que es súper limitado. Lo bueno que tendría en este caso es que filtra subidas de tensión, mantiene la línea súper estable y que yo realmente para un desavío te sirve, pero nosotros lo vamos a mejorar. Vamos a ello. Me gustaría hablaros de las ventajas que yo le veo el hacer este experimento. En mi caso, pues cuando se vaya la luz me gustaría ver qué capacidad tiene el SAI, entre comillas, de restante con lo que tengo enchufado. Con esta batería lo puedo hacer. Yo abro la aplicación y ahí me vendría el porcentaje que está descargando, las horas que me queda de uso, etc. Otra ventaja es la capacidad. O sea, esto está claro. 9 amperios, 100 amperios. Este tenemos un 100% usable prácticamente de los 100 amperios y este usable son unos 4 o 5 amperios como mucho. Y que yo, la ventaja que tiene, creo que son obvias. Vamos a apartar esto de aquí y vamos a ver cómo abrimos esto. Creo que lo que tiene son estos 4 tornillos nada más, ¿eh? Fijaos, está todo enganchado en la carcasa. Vamos a desconectar terminales de la batería. Escucha un poquito. Fijaos la batería. Esto tiene por aquí dentro un tornillo, aquí al final, este de aquí, y luego está cogido con anclajes de plástico. Vengo de comprar esta cajita. Fijaos que es perfecta para meter el SAI y la batería, porque la batería ocupa perfectamente todo el suelo de la caja. Os enseño cómo quedaría. Y aquí trasladamos las piezas del SAI aquí dentro. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que voy a hacer es desoldar un par de cositas de aquí para poder sacar, sobre todo esto, que es lo primero que voy a meter en la caja. Así que un soldado de estaño en la mano.
Estoy haciendo una pequeña prueba de cómo quedaría la batería dentro de la caja, que yo creo que así sería la mejor opción. Tal que así. Y ahora los componentes, yo creo que la idea sería esta plaquita. La pondríamos aquí pegada. Esta que es para la conexión USB, que no la suelo utilizar. Y además vamos a tener la monitorización de la batería. La voy a poner por aquí pegadita. Y esto, al transformador, le voy a poner debajo una pieza de plástico para que quede suspendido un poquito en el aire, ¿vale? Tiene como estas dos patitas, queda justo arriba y ya le pasa algo de frío también por debajo. La idea también es ponerle un ventilador para que saque el aire caliente de la caja. Lo vemos. Lo primero que voy a hacer es ponerle el conector de los dos enchufitos hechos y pasar el cable de alimentación del SAI, ¿vale? También hay que hacerle el agujerito para el fusible que trae el SAI. Esto es un fusible rearmable. Bien, una vez colocado el fusible, el cablecito para enchufarlo y su regleta en la cajita, yo creo que no queda malamente, vamos a apartar esto a un lado y vamos a soldar los conectores a la placa. Voy a comprar conectores para ponerlo en la batería. Lo primero que voy a hacer es cortar los que tiene ahora mismo. De estos soportes de goma estoy sacando estas cositas, estos trocitos, para ponerlo directamente en las plaquitas estas del SAI. Para que no pegue directamente con la caja, sino que le pongo la patita, lo pego aquí y ahora lo pego a la caja, para que no esté directamente al plástico, digamos. Con este lo mismo, le pongo un par de ellas por aquí, tal que así más o menos, ahora lo vemos, y va directamente pegado a la caja. Además tiene hecho como respiración, no está totalmente a ras de la caja. Lo que voy a usar básicamente es una pistola de esta de silicona caliente. Le echo un pegotito aquí y ahora le ponemos, y con esta plaquita lo mismo. Donde dijimos antes que le íbamos a echar, por aquí, un pegotito suficiente y otro por aquí. Ya tengo todo conectado. He tenido que coger este cablecito amarillo que es de tierra porque no tenía otro a mano, pero está bien conectado. Los empalmes son soldados con estaño. Y como veis, le he puesto ventilador. No he grabado este proceso porque si no el vídeo se iba a ir bastante largo. Está conectado y que yo, vamos a probar a ver si funciona. Tengo por aquí el botoncito. Vale, esto es fresquito, perfecto. Se supone
Claro, se supone que está funcionando y pita porque no está conectado a la red. Vamos a enchufarlo a la red a ver qué es lo que hace. Ahí va, no sé si habéis escuchado el cambio de relé. Ahora debería estar cargando la batería y que yo, vamos con la prueba, ¿no? Primero voy a desenchufarlo. Ahí va. Y ahora le voy a enchufar aquí detrás esta regleta, que es la que tengo del servidor web. Y bueno, voy a ver si funciona. Esto está ascendiendo, ¿eh? Yo creo que va perfecto. Vamos a ver un momento en la aplicación a ver qué es lo que está pasando. Si tenemos la aplicación abierta, vamos a escanear, nos conectamos a la batería y a ver qué es lo que está consumiendo. Buah, me parece flipante el tiempo de descarga total. 10 horas, 13 horas, ahí va un poco dependiendo de lo que haga el servidor o no. Una cosa u otra, 13 horas de autonomía, el SAI. Se le está descargando 6 amperios y medio, 5, 5 y medio, 7 ahora, 13,3. Aún así la batería no está al 100%, está al 71%. O sea, hemos pasado de 20 minutos, 25 minutos de autonomía que tenía el antiguo SAI a más de 10 horas de descarga. Vamos a seguir, vamos a enchufar otra cosita a ver qué es lo que pasa. Tengo este ordenador de aquí detrás, que ahora mismo no se ha enchufado, y vamos a darle caña a ver qué es lo que pasa, ¿no? Este es el cable del SAI, tengo tanto del monitor como de PC. Vamos a enchufarlo por aquí, lo encendemos y a ver si sigue funcionando. Por ahora parece que sí. Vamos a la aplicación rápidamente, ya el equipo está iniciando. Si queréis esperamos que inicie la sesión. Perfecto, y vamos a la aplicación. Bien, de nuevo por la aplicación y ahora nos ha bajado un poquito la autonomía, pero sigue siendo una burrada de autonomía. Más de 7 horas, 7,9, 8 horas y media, en fin, me parece flipante. Ya baja un poquito el voltaje, pero ya sabemos cómo funciona el ISO 4. Y Quillo, esto es tremendo, ¿eh? Si no estuviera ahora mismo pitando, ¿quién diría que esto es un SAI? Quillo, y poquito más. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dad me gusta y comentad qué os ha parecido. Decidme también cómo veis el cambio que hemos hecho y qué mejoraríais en un futuro. Nos vemos en el próximo. Un saludo.